Hola mis amantes y estudiantes de la química. Venimos otra vez de nuevo en su canal Aprendamos Química. En esta ocasión otra vez continuando con la nomenclatura de los aldehídos y traemos más ejemplos. Y vamos a continuar desarrollando más todavía. Pues traemos diferentes formas. Recuérdense que nuestra intención acá en el canal es poder dominar o comprender al máximo posible la nomenclatura de las familias orgánicas, más estas familias que se vuelven más complejas porque pueden tener en su estructura un montón de ramificaciones, además de otras familias o grupos funcionales en su estructura. Vamos a comenzar de arriba. Vemos que lo que tenemos como primera estructura es un compuesto cíclico. Quizás vamos a ocupar ese compuesto también para poder demostrar cómo hacer los dos criterios en los ciclos. El primero nada más lo vamos a ocupar en esa forma. Cadena principal. Bueno, ya sabemos que el ciclo va a ser la cadena principal junto con el grupo aldehído. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es arreglar la numeración. Como el aldehído es más que el doble enlace que tenemos ahí, el carbono número 1 va a ser el aldehído. Y lógicamente vamos a contar para este extremo porque es el lado donde está más cerca el alqueno. 1, 2. ¿Ve? Cae en el carbono 2. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Como no hay radicales, solo el ciclo, alcano de 6, porque el ciclo tiene 6, hexano, pero va a ser alqueno, entonces hexeno. Y como está como aldehído, entonces hexenal. ¿Ve? Porque recordemos que cuando se está dando los aldehídos de los cíclicos, se considera el grupo aldehído como parte del ciclo, aunque no se esté diciendo en la cantidad de carbonos, porque si dijéramos heptenal, estamos hablando que el ciclo tiene 7. Ya, no estamos diciendo de que son 6 con el ciclo más 1 del aldehído, eso no se hace. Ya, sino que cuando decimos el nombre solamente se dice al cíclico. Pero tenemos un alqueno, por lo tanto lo tenemos que partir por acá y decir cuántos alquenos hay. Por lo tanto, vamos a decir X y solo veo uno, no regresa la letra, 2 enal. Ahora bien, también a los cíclicos podemos aplicarle el principio de que el aldehído no forme parte de él como estructura principal y nombrarlo como carbaldehído. Entonces, cuando tengamos esta forma, ¿cómo es que vamos a desarrollar? Lo vamos a decir siempre como carbaldehído, pero ahora la regla de la numeración siempre le vamos a dar el número más bajo a él, porque él es el grupo funcional en prioridad. Así que la numeración va a ser la misma que tenemos hecha en el anterior porque está siempre en el ciclo. Pero ahora con la peculiaridad que ahora vamos a decir X2Eno. Recordemos que ahí ya no le quitamos la O al alcano, alqueno o alquino. Y vamos a decir el grupo unido a él que es carbaldehído. Cuando el grupo del aldehído no sea el grupo principal, no se le dice carbaldehído, sino que se llama formil. Eso va a suceder cuando ya estemos con otro grupo más que él. A la hora que él sea seleccionado como radical y no como estructura principal, cuando él está en esa forma,
ahí hay que tener cuidado. Si él está como radical, pero él es el grupo funcional prioritario, se llama carbaldehído y se pone al final de la cadena. Pero si él no es el grupo funcional principal y está como radicales, ya sea en cadena sobre cadena o él no es el principal, se le dice formil. Ese cuidado hay que tener. Vámonos al siguiente ejemplo. Tenemos siempre un ciclo. Quiere decir que el aldehído es nuestra cadena principal en el ciclo. Entonces él va a tener el carbono número 1. Ahora, a simple vista, hay dos carbonos intermedios por cualquier lado para llegar al OH. Eso significa que puedo enumerar en cualquier sentido. 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, nuestro aldehído tomaría el nombre de... El OH es el único radical que hay, por lo tanto, 4 hidroxi, que así se le dice ya cuando él es radical. Y ahora vamos a decir ciclo, tiene 6. Hexano, quito la O y pongo al. Ciclo hexanal. Muy bien, vámonos al siguiente ejemplo. Apliquémosle selección de la cadena principal. Bueno, veamos un areno, pero el areno no es el que tiene el grupo aldehído. Por lo tanto, nuestro grupo funcional está en la cadena externa. Quiere decir que él es la cadena principal. Regla de la numeración. Bueno, ya sabemos que el carbono 1 siempre va a ser el aldehído. Y de ahí continuamos en la cadena seleccionada. Por eso es que este es el mejor método para nombrarlo. Lo vuelvo a recalcar porque estamos dando la ubicación directamente en el carbono 1. No tenemos que quebrarnos la cabeza para el aldehído. Nuestro radical es un anillo aromático sin carbonos intermedios entre él y la cadena. Por lo tanto se llama fenil. Quiere decir que la cadena está como 3 fenil. No veo más radicales, ni dobles enlaces, ni nada. Por lo tanto no tengo nada más que derivar. Y digo alcano de 3 propano. Quito la O. Propano. Y agrego al. Propanal. Vámonos al siguiente. Bueno, aquí está el grupo aldehído. Lo vamos a tomar como parte de la cadena. Veo que al llegar hasta aquí, la única continuidad es un anillo aromático. Por lo tanto, no hay más cadena que seleccionar que esa. Regla de la numeración. Darle el número 1 al aldehído y continuamos en la cadena. 1, 2, 3. Regla del nombre. Vamos a comenzar nombrando los radicales en orden alfabético, pero en este caso solo existe uno y vuelve a estar en el carbono 3. Como no tiene carbono entrar en la cadena, es el fenil el que tengo ahí. Ahora bien, pero en la cadena sí hay algo, un doble enlace. Veo un alcano de 3, propano. Bueno, sin querer aquí lo escribimos, propano. Pero hay un doble enlace, quiere decir que va cambiando de alcano a alqueno, propeno. Como solo hay un aldehído, nos regresa la O al alqueno. Y solo veo un doble enlace, nos regresa la A del alcano cuando digamos la posición del alqueno. Por lo tanto, propen, aquí voy a partir para dar la ubicación del alqueno, propeno, prop 2 en, y le voy a decir que ahí está el aldehído, enal. Así que el compuesto es el 3-fenil prop 2 enal. Vámonos al último ejemplo y de ahí tenemos otro lote más de ejemplos para seguir avanzando en esto de la nomenclatura de los aldehídos. Selección de la cadena principal. Bueno, vamos a comenzar de aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Quiere decir que la lineal es la cadena principal porque no puedo venir aquí y meterme contando adentro del anillo. Por lo tanto, mi cadena principal es esta. Regla de la numeración. Bueno, el 1 al aldehído y de ahí me voy contando. 2, 3, 4, 5. Regla del nombre. Voy a borrar este que está acá para usar ese espacio para dar el nombre de este último. Y decimos, veo dos radicales, este es uno y este es el otro. Un carbono viene del metano, radical metil, va con M. Y el benceno sin carbonos intermedios se llama fenil. ¿Quién va primero? Bueno, la F, orden alfabético. Fenil, entonces decimos 3 fenil 2 metil. Como no hay insaturaciones, va a sonar como el alcano correspondiente. Alcano de 5 pentano. Quito la O y pongo al. Pentanal. Quiere decir que tenemos el 3-fenil 2-metil pentanal. Bueno, traigamos los siguientes ejemplos que vamos a desarrollar. Muy bien. Tenemos los siguientes ejemplos. Como ven, ya estamos trayendo los primeros poli, ¿sí? Porque tienen muchos polialdehídos. Quizás con este le vamos a aplicar los dos criterios para que observen la situación de los dos criterios cuando hay un polialdehído. Comencemos de aquí. Como podemos ver, tenemos un difuncional. Aquí es alcohol, pero aquí es aldehído. Pero si nos vamos a nuestro criterio y al conocimiento que tenemos, el aldehído es más que el alcohol. Por lo tanto, la cadena principal no puede ser el ciclo, porque el ciclo en ningún momento tiene un aldehído, sino que lo tiene la cadena que está afuera. Creo que este alcohol le vamos a hacer después una variante cuando hagamos los demás para utilizarlo. O no, lo vamos a hacer después de nombrarlo en la forma que tiene mejor. Para que vean la peculiaridad del otro nombramiento. Porque creo que este es uno de los que nos puede servir. Muy bien. Quiere decir que la cadena principal no va a ser el ciclo porque el alcohol es menos que el aldehído. Eso quiere decir que aunque tiene menos carbonos que el ciclo, pero esta es nuestra cadena principal porque el aldehído no está en el ciclo. ¿Ve? Regla de la numeración. Bueno, ya sé que el aldehído es el 1, 2, 3. Quiere decir que todo el ciclo tiene nombre como radical. Entonces en la posición 3 está él. Pero voy a abrir paréntesis, ¿por qué? Porque veo que tiene un sustituyente y ahí se nos aplica la regla de cadena sobre cadena. Por lo tanto, la regla nos dice que el carbono 1 es el adyacente a la primera cadena principal. Y numeramos siguiendo el orden de darle el número más bajo a ese radical o sustituyente que está en el ciclo. Otra forma, al no querer usar paréntesis, si lo dicen las reglas actuales, es que al 1 le pongas una elevación. O sea que lo conviertas en 1', 2', 3' y así sucesivamente. Si existiera más de otra nomenclatura, o sea, otra cadena a la cual le vas a aplicar cadena sobre cadena, entonces vas a decir prima a la primera cadena sobre cadena, diprima a la segunda cadena sobre cadena y así sucesivamente. Muy bien, vámonos al nombre. Quiere decir que vamos a entre paréntesis a decir 2, posición 2 está él y Roxy. Y vamos a decir el nombre del ciclo pero sonando en radical. Ciclo tiene 5.
pentil, cierro el paréntesis y continúo con la cadena porque no hay más radicales, no porque si hubieran habido hubiera hecho orden alfabético y la letra a tomar aquí era la H. Sí, porque era el primer nombre con que comenzaba la cadena sobre cadena de este radical. Ahora, como no hay dobles enlaces de un solo, me voy al alcano de 3. Propano. Quito la O y pongo al. Propanal. Hagamos el cambio, que es lo que quiero que se vea en este compuesto. En vez de OH le voy a poner aldehído. Veamos qué ocurriría en este caso. Me parece que eso quizás no lo nombré o mencioné en las reglas. Cuando tengamos esta situación, que es para los ciclos que decía, o no sé si lo habremos mencionado en las reglas de los ciclos, si no la mencionamos hasta acá. Cuando existan una cadena alquílica unida al ciclo y ambos tienen el mismo grupo funcional de prioridad, si la cadena externa tiene menos carbonos que el ciclo será la cadena principal. Por lo tanto, estamos viendo aquí lo siguiente: 1, 2, 3 carbonos allá, pero aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. El cíclico tiene más, por lo tanto el ciclo es la cadena principal y el grupo aldehído unido a él es la prioridad. Por lo tanto el carbono 1 va a ser ese carbono. Bueno, a simple vista este está más cerca, quiere decir que la numeración va a continuar para acá. 2, 3, 4 y 5. Pero aquí viene la situación que se nos genera un grupo en el cual el aldehído no está unido directamente a la cadena principal. Aquí es donde surge esa peculiaridad de que él ya no se hace sonar como carbaldehído porque él no está unido a la cadena principal, sino que él está como radical unido a esta cadena. Aquí es donde aplicamos una segunda cadena sobre cadena, ¿ves? 1 y 2. Entonces cuando tengamos esta situación, vamos a decir lo siguiente: el nombre de radical va a seguir con su posición y tal como corresponde, ¿va? Voy a borrar aquí para escribirlo como va a quedar ahora. Y él va a tomar así, miren. Él está en el carbono 2. Abro paréntesis y aquí es donde uno dice, como él no está unido directamente a la cadena principal de prioridad, entonces él va a sonar como por 1000. Entonces decimos 2 por 1000. Y ahora el alcano igual a átomos de carbono sería etano en radical etil. Recordemos que siempre va a sonar como radical. Así que él es el 2 por 1000 etil. ¿Sí? Tenemos que decir en cuál está, porque puede estar en el 1. Por eso decimos 2 por 1000 etil. Muy bien. 2 por 1000 etil. Ahora vámonos a nuestra cadena. Como no hay más sustituyentes de un solo, comenzamos diciendo ciclo. No me va a alcanzar la mano hasta allá, voy a continuar aquí. Tiene 5, alcano, pentano. No veo insaturaciones, sigue como pentano. Quito la O y pongo al. Pentanal. Entonces este compuesto se va a llamar 2 por 1000 etil ciclo pentanal. Vámonos entonces al siguiente ejemplo, que sería este. Veo que es un polifuncional. Le veo aquí aldehído, alqueno y alcohol. La regla me dice que respete que la cadena principal contenga a esas familias.
Por lo tanto, la cadena principal me quedará así. Regla de la numeración. Vamos a ver el número más bajo al grupo aldehído. Como lo estamos tomando como parte de la cadena, él es el 1. 2 en este punto. 3 acá. 4. 5 y 6. Quiere decir que me quedó como radical este y esta punta que está aquí. Aquí está representada, sería este CH3. Quiere decir que tengo dos radicales de un carbono. Tengo 2 metil. Y tengo el OH que sería hidroxi. En orden alfabético, H va antes que M. Voy a borrar este último para tener cómo escribir con más comodidad el nombre de ese compuesto. Muy bien, entonces va primero la H. Está en la posición 6, decimos 6 hidroxi. De ahí los dos, este está en el 3 y este en el 2. Primero orden en los números, 2,3, prefijo di y ahora el radical metil. Di porque estamos diciendo que hay dos. Entonces dimetil. Qué raro me quedó esa E, para que vea bien, se mira como que esa. Ahora vámonos al nombre de la cadena. Tiene 6. Se llama hexano. Pero veo un aldehído, perdón, un alqueno. Hexeno. Y un aldehído. Quito la O, hexenal. Ahora tengo que decir a dónde está ese doble enlace. Por lo tanto, hexen. Abro y digo que en la posición 3 está el alqueno y le agrego al. Entonces el compuesto se llama 6-hidroxi 2,3-dimetil hex3-enal. Vamos al siguiente ejemplo. Nos vamos al primer di. No es di, es el primer polialdehído porque tiene 1, 2, 3. Pero también tiene un grupo alqueno. La regla dice que debe de comenzar y terminar en aldehído, pero que sea la más carbonada. Si lo hiciera aquí, vengo con 1, 2, 3. Si lo hago aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo hago recto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que para elegancia lo voy a tomar recto porque las dos caen de 7. ¿Sí? Las dos cayeron de 7. Muy bien. Ahora bien, recordemos que en este caso nos está apareciendo un aldehído como radical. Entonces ese se va a llamar carbaldehído. Porque recordemos lo que nos dice la regla, que si el grupo aldehído no es parte o no está unido a la cadena o estructura principal, o sea, la cadena principal, o este no es el grupo más importante, hasta entonces lo vamos a llamar formil. Por lo tanto, veamos, regla de la numeración. Bueno, lógicamente está más cerca aquí el siguiente grupo aldehído, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si hubiera seleccionado la cadena principal de la otra forma, hubiera sido de aquí hasta aquí. Y la numeración más baja hubiera sido aquí.
¿Por qué? Porque hubiera caído 1, 1 por esos dos. Quiere decir que esto lo vamos a llamar de la siguiente forma. 2 porque no hay otra sustitución. Carbaldehído. Y ahora vámonos a la cadena. Tiene 7. Alcano de 7. Heptano. Pero hay insaturación. Veamos. Heptano. Doble enlace, quitamos la A y ponemos la E. Hepteno. Aldehídos. Heptenal. ¿Hay más de uno? Sí. Entonces voy a agregar aquí el prefijo y regresa la O. ¿Hay más de un alqueno? No. Por lo tanto solo la ubicación. Entonces voy a decir Hep 5 eno dial porque hay 2. Aquí es donde las reglas últimamente aceptan o tratan de utilizar más con los polialdehídos el otro criterio para evitarse estar diciendo carbaldehído adentro. Por eso es que van a ver que muchos textos te van a seleccionar la cadena principal. Bueno, lógicamente va a ser así, porque todos los aldehídos van a quedar como radicales. La suma, si ven, va a ser 1 más 1 2. Enumeremos. Si enumeramos de aquí 1, 2, 3, 4, 5 para que se vea, hubiera sido 1 más 1, 2 más 5, 7. Pero si hubiéramos enumerado aquí para allá 1, 5 más 5, 10 más 1, 11. Entonces la numeración más correcta comenzaba de aquí, ¿ve? Entonces si se hubiera hecho de esa forma, el nombre hubiera sido alqueno de 5, penteno, penteno. Abro y digo a dónde está 4, eno, 1, 1, 5, tri, carbaldehído. Esa es la diferencia. Por eso es que a veces muchos lo hacen de esa forma. Bueno, continuamos entonces con los otros ejemplos que tenemos. Voy a quitar acá para poder usar el espacio. Nos van a salir más videos, veo yo, porque la cantidad de ejemplos que traemos es bastante grande. Creo que posiblemente salga un video más. Bueno, trataríamos de que todos los que queden mejor en uno solo, porque son bastantes los que faltan. Continuemos entonces. Tenemos otro que tiene varios aldehídos. Por lo tanto, venimos y seleccionamos nuestra cadena principal. Ya la seleccionamos. Por lo tanto, sabemos que este va a ser el carbaldehído. ¿Sí? Y aquí tenemos como radical fenil, F y C. Por eso es que cuando hay varios, van a ver que la mayoría de textos te escogen para no sonar en la ubicación de los radicales. Prefieren escoger mejor la cadena principal siguiendo el criterio, el segundo criterio de que todos los aldehídos queden como radicales. O sea que ningún aldehído quede, que ningún aldehído suene entre los radicales y que los otros suenen en la cadena principal. Siempre van a ver de que los textos buscan o prefieren más hacer eso para evitar esa pequeña situación.
por esa situación de que el carbaldehído va a sonar adentro de la cadena. Como no lo podemos decir como formil porque él es la cadena o estructura principal, ¿sí? Él es el grupo de prioridad en lo que estamos nombrando. Ahora bien, regla de la numeración. Bueno, como las dos puntas son aldehídos, la regla va a pasar a lo que esté adentro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Porque aquí está un grupo de más prioridad que el benceno. Por lo tanto, la regla dice que vamos a intentarle dar los números más bajos a ese aldehído. Por lo tanto, vimos que aquí caen 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, quiere decir que el nombre de este compuesto, ¿cuál sería? Como este comienza con C, vamos a decir 3 carbaldehído, vamos a radical 4 fenil. Como no hay dobles o triples enlaces, por lo tanto vámonos al alcano de 6 carbonos, hexano. Pero como es aldehído, hexanal. Pero como hay dos aldehídos, le regresamos la O, hexano, prefijo di y decimos al, hexano dial. En el caso del último ejemplo está bastante práctico. No hay radicales para ningún lado. Por lo tanto, los únicos dos grupos funcionales existentes son los que están en las puntas y son del aldehído. Por lo tanto, venimos y hacemos lo siguiente. No tenemos que decir a dónde están porque son las puntas. Solo vemos cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4. Alcano de 4, butano. Como tiene 2, no se le va a quitar la O. Solo agregamos el prefijo que denota la cantidad y al, que es el que nos dice que eso es un aldehído. Entonces, butano dial. Ya sabemos que las dos puntas son los aldehídos. Traigamos el siguiente lote de ejemplos. Bueno, por el tiempo, estos son los últimos 3 ejemplos para que el video no salga muy largo. Los últimos 3 ejemplos que vamos a sacar ahorita. Y por la cantidad que nos faltan, sí van a ver como 2 videos más. Casi. Entonces bien, sigamos aplicando el principio. Vámonos al primero. No, mejor comencemos de aquí abajo. Para que vayamos dejando el espacio hacia arriba. Para escribir. Bueno, yo veo 3 grupos funcionales. Mercaptano, alqueno y aldehído. Pero la regla me dice que el mercaptano es de menor prioridad y él se puede o se debe nombrar como un radical o sustituyente. Por lo tanto, la cadena principal va a comenzar en el grupo aldehído. Tengo que pasar por el alqueno y llegaría a este carbono, porque no puedo pasar por el mercaptano. Si lo vemos también, 1, 2, 3 carbonos habría acá, cuando acá hay más. Regla de la numeración. Se numerará como 1 al aldehído porque los otros dos grupos son de menor prioridad. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, ahora vamos a crear el nombre. Ahora tendríamos lo siguiente.
Vamos a jalar los nombres de los radicales primero, porque tenemos dos radicales. Uno es este, que es el metil, porque solo tiene un carbono, y el otro es este. Si nos recordamos la nomenclatura de los mercaptanos, decíamos de que vamos a decir el nombre de la cadena unida a él sonando como radical, pero le vamos a adicionar la palabra tío. Quiere decir que este se llama etil tío. Quiere decir que comienza con E, va a ir antes que este. Por lo tanto, nuestro nombre dice, en el carbono 4 está el etil tío. En el 2 tendríamos a este que es un metil. Y ahora hagamos nuestro análisis. Tengo 5 carbonos. Alcano de 5, pentano. Pero veo que hay un doble enlace, entonces pasa a alqueno, penteno. Pero es un aldehído, entonces aquí al. ¿Hay más de un aldehído? No, por lo tanto no voy a anexar el prefijo aquí que denote 2, 3 o cuántos hay. Normalmente 2, porque recordémonos que va a comenzar y terminar en aldehído, estamos con esa regla. Entonces el di no lo puedo anexar, ni regresar a la letra O. ¿Hay más de un alqueno? No, solamente está este, por lo tanto no regresa la A del alcano. Quiere decir que el nombre de la cadena va a ser pen. Parto por acá para dar la ubicación del alqueno, está en el carbono 2, enal. Porque no voy a separar para decir a dónde está el aldehído, porque no se necesita dado que él es el carbono 1. Quiere decir que nuestro compuesto se llama el 4-etil-tío 2-metil-penenal. Muy bien, vámonos al siguiente ejemplo. Creo que no me va a tocar que borrar el de abajo. Esto sí. Vamos para la primera regla. Selección de la cadena principal. Veo que hay un areno unido a esta cadena. Pero veo que en esta cadena hay una cetona, hay un grupo de alcohol, pero también hay un aldehído. Ahora bien, entre esos grupos yo sé que el alcohol es más que los demás radicales que están ahí. Por lo tanto, solo él ya me está definiendo que no va a ser el areno en la cadena principal. Pero tengo una cetona y la cetona es más que el alcohol. Pero tengo un aldehído y el aldehído es más que ellos dos. Así que la nomenclatura a utilizar es la nomenclatura del aldehído. Por lo tanto, las reglas van a ser en base a él. Entonces decimos, primera regla, selección de la cadena principal. Esta debe contener el grupo aldehído y debe de ser la más carbonada. Y si existen otros grupos deberá de contenerlos. Por lo tanto ya lo abarcamos y es toda esa. Regla de la numeración. Bueno, como él es el grupo de prioridad, él tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuérdense que este punto ya es la unión del areno. Así que este no se cuenta como carbono porque ya estamos en el areno. Ahora viene el siguiente problema. ¿Cómo se llama cada radical? Cloro. El OH como radical es hidroxi. Pero ahora tenemos una cetona. Ya dijimos que las cetonas se dicen cuando están como secundarios, no como principal, oxo. Recuérdense que es con A, oxa si es un éter, oxo si es cetona. Pero ¿cómo se llama? A este le aplicamos cadena sobre cadena, al cual le vamos a apodar como carbono 1, al donde está unido. Y ahora decimos, el cloro está más cerca, ¿ves? 2, 3, 4. Así que el nombre de él es como este es nitro, comienza con N, y este es cloro con C, comenzará con este, ¿ves? Quiere decir que va a comenzar 2 cloro, 4 nitro, penil, porque debe de sonar como radical. Quiere decir que
comienza con la letra C. Esa es la letra que lo define. Por orden alfabético, C es antes que H y H antes que O. Pero ¿cuál de las dos C va a ir primero? Bueno, la regla nos dice que el que esté en el número más bajo en la cadena principal, y es el cloro. Por lo tanto, nuestro nombre comienza con el cloro y decimos 3-cloro 6, porque en el 6 está. Abrimos paréntesis para poner todo el nombre. 2-cloro 4-nitro fenil. Bien, me va a tocar borrar porque ya no me alcanza la mano hasta allá. Nitrofenil. Como todavía hay guión en el 6, digo 6 y estoy escribiendo 2. 6-oxo. ¿Más radicales o más sustituyentes a poner? Sí, me faltó uno y ese hay que corregirlo. Solo me fue. Antes del oxo era H, por lo tanto 2 hidroxi. Ese era el que iba. Una forma de auxiliarse que te puede servir para no te pase esto es ir marcando al que vas poniendo, ¿ves? Así ya sabes que estás cumpliendo el orden de escritura. Ahora decimos 6-oxo y ahora sí ya tenemos el orden correcto de los radicales. Como ven, ya pusimos 1, 2, 3, 4 radicales. 1, 2, 3 y 4, ¿eh? Ahora ya que tenemos puestos todos los radicales, ahora vámonos a la cadena principal. Vemos un alcano de 6. Quiere decir que tenemos el hexano. No veo dobles enlaces. Los únicos grupos de prioridad solo eran el alcohol y la acetona que estaba ahí. Muy bien. Ahora bien, hacemos lo siguiente. Alcano de 6, hexano. No voy a poner la O porque tengo que decir que es aldehído. Hexanal. Así que nuestro compuesto en realidad se llama 3-cloro 6, 2-cloro 4-nitrofenil 2-hidroxi 6-oxo hexanal. Vámonos al siguiente. Selección de la cadena principal. Bueno, yo veo que hay también un polifuncional. Alqueno, otra vez cetona y aldehído. A este no lo considero porque un ciclo sigue siendo el equivalente a un radical alquílico. El alquino es menos que una cetona. Pero el aldehído es más que la acetona, así que la cadena principal va a estar basada en el aldehído, y como no hay más ramificaciones y aunque las hubiera, los otros grupos funcionales en prioridad están aquí, los seleccionamos ahí como en la cadena principal. Y vamos a aplicar todas las reglas de nomenclatura del aldehído en el sistema UPAC. Primera regla, selección de la cadena, ya la cumplimos. Segunda regla, la numeración. Bueno, como tenemos un aldehído y lo hemos tomado como la parte de la cadena, él es el carbono 1 y de ahí seguimos contando las otras posiciones para las familias y radicales que nos surjan. Vámonos al nombre. Sabemos que este se va a decir oxo y este ciclo, por lo tanto C es antes que O y solo tenemos dos radicales. Por la cercanía lo voy a borrar para que me permita escribir aquí abajo el nombre de él. Ahora bien, quiere decir que C va a ir antes que O. La posición de él es el 2. Ciclo, veo que tiene 4
alcano de 4-butano en radical, butil. En el 5 está ese oxo. Ya no veo más radicales a colocar. Ahora bien, vámonos a la cadena. Veo una cadena de 8 octano, pero veo un triple enlace, quiere decir que lo voy a convertir en alquino, octino, pero está en aldehído, por lo tanto la O por al, octinal. Aquí y aquí va el análisis. ¿Habrá más de un aldehído? No, por lo tanto, inal se queda como tal. ¿Habrá más de un alquino? No, solo uno, por lo tanto solo tengo que abrir aquí, dar la posición donde está ese alquino, pero no va a regresar la letra A al nombre del alcano. Por lo tanto va a ser OC-. En el carbono 7 está ese alquino y vamos a decir que es aldehído, inal. Si hubieran habido dos aldehídos hubiera dicho inodial, pero como solo hay uno, inal. Bueno, nos quedamos aquí entonces en esta segunda parte de los ejemplos para lo que es la nomenclatura IUPAC de los aldehídos. Vamos a continuar con más ejemplos en el siguiente video porque tenemos más todavía para desarrollar, y por lo que vemos van a salir 2 videos más. Entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a su canal. La suscripción, recuérdense, es gratis, no es cobrada. En cualquier canal pueden hacer eso, suscribirse, y no se cobra. Recuerden siempre darle a activar la campanita si quieren estar recibiendo la notificación cada vez que se suba un nuevo video al canal. Y si ustedes quieren ver los videos anteriores, recuérdense que hoy se está anexando al final de lo que es la narrativa del video los enlaces de todos los demás videos que se han subido antes de él, donde está la nomenclatura común y IUPAC, así como la derivada de muchas familias está mezclada con la común, pero ahí van a encontrar común y IUPAC de casi todas: alcanos, alquenos, alquinos, arenos, dienos, mixtos, etcétera. Los ciclos, policiclos, espirociclos, etcétera. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.